platicar de una de las tradiciones más importantes en nuestro país y conmigo va a estar... Hola, yo soy Jorge y yo les voy a hablar un poquito y dentro de este webinar les vamos a hablar sobre la característica ofrenda del Día de Muertos, los niveles que debe de tener y los elementos que conlleva el poner esta ofrenda, desde los alimentos, el copal, las flores, la foto del difunto, el agua, la sal y todos los elementos que sirven para festejar a los muertos. Y todo esto desde un enfoque gastronómico. Acompáñenos y verán que se van a divertir. Les quiero compartir mi ofrenda y quiero que se fijen en el aspecto fundamental que toda la ofrenda gira en torno a la comida. Esta ofrenda se la pongo cada año a mis abuelos y a mis tíos que ya no están con nosotros. Bueno, pues nuestro tema de hoy va a estar enfocado a la gastronomía y cómo en el Día de Muertos se disfruta tanto vivos como los difuntos de nuestras tradiciones. Es tan importante en nuestra cosmovisión como mexicanos la celebración del Día de Muertos y nuestro culto hacia la muerte, que esta celebración fue en el año de 2003, en noviembre, proclamada dentro de la lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas, y en el 2008 quedó formalmente inscrito. Esta celebración es tan importante y está arraigada tanto en nuestras raíces que tiene un impacto social, económico y cultural dentro de todos los estados de nuestra grandiosa República Mexicana. Por lo tanto, es importante preservar las tradiciones y la gastronomía que acompañan a esta celebración. Es tan importante este hecho y el origen de nuestras ofrendas en México que en la época prehispánica, en el 800 a.C., se hacía una festividad justo para celebrar el final de las cosechas, que los cultivos en México eran muy importantes y tenían toda una serie de dioses y deidades que permitían hacer un enriquecimiento en la parte gastronómica. Por lo tanto, tenían una festividad entre julio y agosto en honor a la diosa que le decían la Dama de la Muerte, Mictecacihuatl. Y ellos creían que no era el final, sino era el final de un ciclo para iniciar el siguiente. Entonces el Día de Muertos se convierte en una tradición que va a cambiar cuando llegan los españoles. Si analizamos la época prehispánica, hablar de la muerte era hablar de las raíces mismas de la cultura. Los antiguos prehispánicos, cuando alguien moría, se enterraba. De hecho, en muchos de los descubrimientos arqueológicos, en los diferentes lugares de culto de los prehispánicos, aztecas, mayas, se puede encontrar entierros de osamentas sobre un material que se envolvía en algo que se llamaba petate. De ahí viene el término ya se petateó. Y los familiares organizaban una fiesta en torno a esto para guiarlo en su recorrido hacia el Mictlán, acompañándolo de diversas viandas con el xoloescuintle y diversos elementos que llevan las ofrendas. En su recorrido al Mictlán, ellos enterraban a sus muertos junto con objetos que tenían un significado o un valor para el que había fallecido. Entonces podían colocar desde vasijas de barro, algo que contara sobre el difunto, sobre la actividad que ellos ejercían, y sobre todo acompañaban estos petates con la comida que les gustaba, con el fin de que no sintieran hambre en su viaje, en su largo viaje hacia el Mictlán, y también lo acompañaban con un poco de agua y sal para que no se perdiera en el camino y lo pudiera guiar y que llegara con bien hacia ese lugar. Entonces, si se fijan, el significado de el envoltorio o el entierro era muy importante en esta época.
Cuando hablamos del Día de Muertos en la cosmovisión indígena, implica que los fieles difuntos retornan de manera transitoria hacia nuestro plano y quienes regresan a casa, a nuestro mundo, conviven con nosotros y para ellos se les pone la ofrenda. De hecho, el alimento y la gastronomía que ellos disfrutaban junto con la bebida y otros afiches que se ponen en el altar de muertos, sirve para que los difuntos se nutran de la esencia de estos alimentos y de estos elementos que se ponen en el altar, que es puesto en su honor. Y para ello es que se pone una guía y los dirigimos hacia nuestro altar. Una vez que los españoles llegan a nuestro territorio, se dan cuenta de algunas cuestiones que en su religión, o sea, la religión católica, no eran bien vistas. Por ejemplo, los sacrificios humanos, el comerse partes de sus muertos. Entonces, la antropofagia no era del todo vista desde un punto positivo. Por lo tanto, ellos empiezan a integrar elementos de su gastronomía a la nuestra, haciendo esa fusión culinaria que se va a volver tan profunda en nuestras raíces para formar dentro del altar nuevas instancias o nuevas formas de representar simbólicamente lo que nuestros antepasados prehispánicos querían representar dentro de sus altares. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el sincretismo del culto a la muerte en México. Hay que entender que la celebración de los rituales religiosos católicos que trajeron los españoles necesitaban ser fusionados a las creencias prehispánicas. Entonces, tuvieron que hacer una serie de maniobras que les ayudaran a cambiar la visión o la cosmovisión de las culturas prehispánicas para que así se pudiera suavizar los rituales que a ojos de los españoles eran barbáricos, y entonces así poder hacer a estas personas, a estos prehispánicos, más ad hoc a la religión que los españoles estaban trayendo a nuestro continente. Los encargados de esta fusión fueron justo los monjes españoles que al llegar a nuestro territorio empiezan a convivir con los indígenas, empiezan a darles como todo este conocimiento que traían del viejo mundo, y se empiezan a dar justo cosas como el pan de muerto, como los tamales, el mole poblano, que son parte importantísima dentro del altar de Día de Muertos para nosotros. Entonces, si se fijan, los que tenían todo el poder de crear una nueva mezcla de conocimientos gastronómicos justo eran los monjes, y más adelante en la época de los conventos o de los monasterios es donde se va a crear lo que actualmente conocemos como la cultura gastronómica de México. Entonces vean la importancia que tienen ellos para nuestras costumbres. Al llegar los españoles a el nuevo continente, tuvieron que trasladar los rituales y las fechas de los calendarios, por ejemplo el fin de la cosecha o las fechas agrícolas donde se festejaban diversas fiestas, entre ellas el Día de Muertos. Tuvieron que trasladar estas fechas a el calendario que ellos traían. Entonces, en esta fecha en particular, lo que se hizo fue el final de la siembra o de la cosecha agrícola, trasladarla a este festejo de Día de Muertos, que más o menos es a finales de octubre y principios de noviembre. Entonces coincide entre la fecha 1 y 2 de noviembre, y este movimiento pues fue para que los prehispánicos pudieran creer y pudieran seguir las nuevas tradiciones. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de la gastronomía como elemento simbólico de la vida y la muerte, y de todos los elementos gastronómicos que encontramos en el altar de muertos, como por ejemplo 2 ejes fundamentales de nuestra gastronomía mexicana, que son el trigo y el maíz. El trigo representado por el pan de muerto, y el caso del maíz por los tamales y el atole, que forman parte de este sincretismo culinario que hablábamos hace un momento.
y quiero que nos platiques un poco acerca de la nutrición y esta parte de la muerte y de la gastronomía indígena. Bueno, es tan importante la gastronomía y la comida para el mesoamericano, para el mexicano, que de hecho si, por ejemplo, tú atiendes a un paciente, lo primero que te pide o te pregunta es qué es lo que puede comer o si puede comer tal o cual cosa. Entonces, la nutrición para nosotros siempre ha sido muy importante y pues bueno, esto se reafirma que hasta por ahí hay un dicho de nuestra comida es tan sabrosa que regresamos de la muerte para poder seguir comiendo. Entonces es tan importante la comida que pues obviamente tiene que tener un lugar especial en los altares del Día de Muertos. Para los antiguos pobladores de Mesoamérica, la sal y los metales se creía que eran excrescencias de los dioses que se tenían que extraer de la tierra para diferenciar esos recintos del monte tradicional, y se utilizaba también para pues darle sabor a los platillos. Una vez que ya llegaron los españoles y con la llegada del trigo y ya que se fabricaba pan, por ejemplo, los panaderos se ofrecían esta sal a los espíritus, por ejemplo, uno muy conocido, la Llorona, o a las ánimas, para que no les hicieran daño. Y para los españoles y Europa en general y el mundo católico, en la Biblia dice que la sal es el condimento más conocido y necesario para la alimentación humana, y era muy abundante en Israel, especialmente en la zona del Mar Muerto, y significaba un pacto de sal o un pacto muy duradero. Y en el Levítico dice que la sal daba un sabor agradable a los alimentos y era un símbolo de los hijos de Dios cuya vida y testimonio deben de ser llenados de sabor y atractivo. Por lo tanto, todas las ofrendas a Cristo debían de tener este elemento presente. La cruz de ceniza era otro elemento de purificación y va muy aunado a la sal. Para los antiguos prehispánicos, hablando sobre el agua y un poco va ligadas con el fuego, creían que antes de que se configurara el cosmos, el fuego y el agua estaban entrañablemente vinculados con la Tierra. El fuego se situaba en el ombligo de la Tierra, lo que prefiguraba su carácter axial, mientras que el agua estaba disuelta en lo que pronto sería un vientre telúrico materno. Esto representa la unión entre estos dos elementos, lo que al final daría la creación del hombre, de la tierra, y entonces, pues bueno, ya después se retoma al agua como la principal fuente de crecimiento de las cosechas, lo cual es fundamental para la gastronomía, ya que al tener cosechas, pues se pueden preparar los alimentos. Y en el caso de los cristianos, casi en todas las religiones el agua representa algo espiritual, tiene un significado de purificación y de vida. Entonces el agua es algo sagrado, representa la purificación, la renovación, la liberación, la fertilidad, y se usaba justo para lavamientos ceremoniales de antes de las comidas. Entonces era una forma de purificarse antes de consumir los alimentos. La comida obviamente es lo que nos nutre y nos da vida, por lo tanto en el altar debe de llevar aquellos platillos que al difunto le gustaban más. Puede ser mole, puede ser tamales, puede ser el moglipollo, en algunos estados del sur se utiliza mucho, puede ser el pan de muerto, algunas frutas, todos los elementos que en vida el muerto solía disfrutar se van colocando dentro del altar. Inclusive se puede colocar bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas, chocolate, café de olla, que todos estos elementos gastronómicos se dice que una vez que nuestros muertos regresan a convivir con nosotros, se quedan sin sabor. Entonces, la importancia de poner lo que le gusta a cada uno de ellos es justamente eso, que se lo van a llevar al más allá. Ahora vamos a hablar sobre el pan de muerto. En los rituales prehispánicos, aztecas, cuando estaban dando tributo a los dioses,
se sacrificaban a las doncellas y se sacaba el corazón. Se sumergía en amaranto y se lo comían. Cuando llegaron los españoles, al ver estos rituales, pues trataron de hacer algo menos fuerte, y al estar horrorizados, entonces lo que hacían es cambiaron esta tradición por el pan tradicional y le ponían azúcar de diferentes colores, uno de ellos era el rosa, para asemejar a esta tradición. Y las calaveritas de azúcar se puede creer que son o vienen del Zompantli, que eran los cráneos de los guerreros sacrificados que estaban colocados en hilera, en palos o en estacas, y entonces, bueno, eso se cambió por la calaverita de azúcar que todos conocemos. Ya como costumbre de poner estos altares, aparece en 1563 con el beato Sebastián de Aparicio, que instituyó que se pondrían en los festejos en una hacienda de Careaga, en Azcapotzalco. Por lo tanto, vamos a ir viendo cómo estos elementos van conformando nuestros altares, y la presencia, por ejemplo, de la comida. En el caso de los niños chiquitos, vamos a ver cuál es la importancia. Hablando de las vertientes que puede tener la ofrenda o los distintos elementos, primero vamos a empezar con lo que se le coloca a los difuntos niños. Aquí, bueno, sabemos que la nutrición del infante es diferente a la del adulto, necesita más nutrimentos, proteínas, azúcares, por eso se les coloca elementos como atole, bebidas de leche, y dulces, ¿no? Y también como elementos extra de la ofrenda se les ponen juguetes. Posteriormente, cuando ya viene el Día de los Difuntos Grandes, de los adultos, aquí se cambia toda la gastronomía a platillos más fuertes, tradicionales, el mole es uno de ellos, y también las bebidas alcohólicas. Antes no había cerveza en México hasta la llegada de los españoles, entonces pues no se ponía cerveza, se ponía pulque, que era la bebida de los dioses en esa época, y también pues se ponen otros elementos como cigarros, instrumentos musicales o cosas de adultos. Hablando un poco sobre las bebidas alcohólicas, antes de la llegada de los españoles, la bebida de preferencia de los prehispánicos es el pulque, la bebida de los dioses, fermentado del maguey, y pues bueno, esa era la bebida que se colocaba en los altares. Una vez que llegan los españoles y que se empieza a generar la cerveza, entonces pues hay una campaña de devalorización del pulque, haciéndole mala fama, que estaba fermentado con excremento, y entonces pues empieza a cambiarse el pulque por la cerveza como elemento de bebida principal en los altares. Con la llegada de la destilación a México, se cambia tanto el pulque como la cerveza por el tequila y el mezcal. Estos dos elementos provenientes del agave van a ser fundamentales para nuestros pobladores, y entonces hacemos justo ese cambio por los fermentados, por las bebidas destiladas. Entonces es muy común ver en las ofrendas o una botella de ron, una botella de mezcal o una de tequila, o inclusive hasta de whisky o coñac, que se vuelven como las bebidas favoritas alcohólicas de nuestros difuntos. Y por otro lado, la investigadora Virginia Rodríguez menciona que no se pueden consumir los alimentos puestos en la ofrenda hasta después de los 3 días de rigor, porque estos, como son parte de la ofrenda hacia nuestros difuntos, tendrían falta de respeto hacia ellos. Y por otro lado, se cree que una vez que los difuntos vienen y comen el espíritu de estos alimentos, cuando el familiar se los come, dicen que les puede llegar a hacer falta sabor porque se han llevado como el espíritu del sabor de ese alimento. Entonces vean aquí como toda la connotación
cultural que tiene los alimentos dentro de nuestras tradiciones del Día de Muertos. Ahora vamos a hablar sobre el atole y los tamales. Estos dos elementos de la ofrenda están hechos de nuestro cereal estrella, que es el maíz, es uno de los cultivos principales en toda la República Mexicana, y de hecho desde el Popol Vuh, que es un libro que habla sobre la creación del mundo y más o menos fue publicado entre 1701 y 1703, el cual nos habla de la creación del mundo y del hombre del maíz. Entonces venimos del el maíz y este cereal es un elemento muy importante, el cual al transformarse en estos elementos de la ofrenda, que son los tamales y el atole, pues bueno, hace alusión a nuestras raíces prehispánicas en este continente. El mole es uno de los infaltables en nuestros altares, puesto que es un plato que se remonta a la época prehispánica, llamado muli. Eran salsas de chiles y jitomate asados. Una vez con la llegada de los españoles, los monjes y, bueno, más bien las monjitas, con ayuda de las indígenas, preparan lo que ahora conocemos como mole, que pasa de ser una salsa no tan simple a ser una de los platillos más representativos de la comida mexicana hoy en día, llevando cosas como el chocolate, como canela, como plátano, tortilla, pan, para hacer una salsa muy espesa que pueda sazonar y decorar diferentes platillos de la cocina mexicana, dándole así un dejo de cocina colonial y además una cocina de monasterios barroca mexicana. Ahora vamos a hablar del alfeñique. El alfeñique es una figurilla hecha de azúcar glass que es representativa y se coloca en los altares de muertos. Pero, ¿cómo es que nos llega esta tradición o este elemento para la ofrenda? Del año 711 al 26, en la península ibérica, hubo una conquista de los árabes y ahí les llevaron la caña de azúcar. Y los españoles, al llegar a nuestro continente, bueno, pues trajeron la caña de azúcar acá. Entonces, este elemento, pues al ser elaborado de azúcar, demuestra cómo la apropiación cultural de diferentes etapas de la historia de la humanidad generan estas tradiciones. La calabaza en tacha es un dulce que se hace con calabaza de Castilla, que toma su nombre justo cuando llevan la calabaza a Castilla, o sea, a España, y se le nombra gracias a la reina Isabel de Castilla, a quien le gustó mucho este ingrediente, y por eso se le llama calabaza Castilla. Cuando empiezan a hacer el dulce, su origen es en la época de la colonia con los ingenios azucareros. Ellos introducen la calabaza en un cesto cilíndrico que se llamaba tompeate y se coloca en calderas en donde se fabrica el azúcar. Entonces, con la concentración de este jugo de caña o guarapo, se obtenía el conocido llamado como el dulce como calabaza en tacha. Ahora vamos a hablar sobre el chocolate y el champurrado. El chocolate es orgullosamente mexicano y se exporta a todo el mundo. Hablando del chocolate, la leyenda cuenta que el dios Quetzalcóatl le regaló la planta del cacao a el hombre y por eso era reservado en los tiempos prehispánicos para beberse solo por sacerdotes o altas jerarquías de los pueblos prehispánicos. Se endulzaba con vainilla y no se utilizaba leche hasta la llegada de los españoles. El champurrado es una bebida con base en masa de maíz, pinole, agua, y viene su nombre de una onomatopeya que asemeja o quiere reproducir el sonido de los líquidos cuando se están mezclando, y es estos son dos elementos que también se incluyen en los altares de muerte. Ahora vamos a hablar de la bebida que en México no puede faltar, que es un buen café de olla, que se trata de una bebida hecha con café molido, canela, clavo y piloncillo, que obviamente su origen es en el siglo XVIII,
cuando el café llega a nuestro país a través del puerto de Veracruz, y poco a poco fueron surgiendo estas fincas cafetaleras en los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Durante la Revolución Mexicana nace como hoy lo conocemos, gracias a las Adelitas que preparaban este café con especias y piloncillo, y de ahí se ha vuelto uno de las preparaciones líquidas que en México más se consumen, y su nombre se debe a la preparación que se hace en una olla de barro que posteriormente se sirve en estos jarritos igual del mismo material, y actualmente la receta se modifica al gusto y al paladar de cada uno de los mexicanos. Ahora vamos a hablar sobre el mukbipollo, que su nombre indica o significa algo que debe ser enterrado. En el sureste mexicano, en estas épocas, es en la única época que se prepara de manera tradicional, se hace un tamal, obviamente de tamaño más grande, envuelto en hojas de plátano y cocinado bajo la tierra con ingredientes propios de la región como el achiote, grasa de cerdo y maíz. Y entonces, bueno, pues este mukbipollo se cocina y es tradicional de estas épocas, por eso es tan venerado y tan esperada la época para probar este manjar, y obviamente se le comparte a los muertos dentro del altar. El pan de muerto es tan relevante que, según la Canaimpa o la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, genera más de 1.500 millones de pesos por la venta de pan de muerto al año. Existen diferentes panes, vamos a hablar de los 10 más representativos. El primero es el pan tradicional, que no lleva azúcar, solamente está barnizado con mantequilla o huevo y es ligeramente seco. En ocasiones se le pone solamente el cráneo o la bolita central, o bien las canillas en forma de huesito o simples líneas trazadas sobre el pan. El segundo tipo de pan es un tradicional azucarado, que es el que normalmente consumimos hoy en día, que lleva las canillas y el cráneo. El tradicional con ajonjolí, en lugar de ponerle azúcar, se adorna con ajonjolí. Las regañadas y pan de yema, estos son tradicionales de Oaxaca y se preparan con pasta hojaldrada y evocan a las ánimas de personas y animales. Pueden o no llevar ajonjolí, pero lo que no puede faltar dentro de estos panes es el pequeño rostro que representa a la persona fallecida. Otro es los golletes, que es una versión típica de pan de Puebla, pero su peculiaridad es que no representa el cuerpo. Tienen forma de rosca y van teñidas de color rosa intenso. Por su forma se le va a relacionar con el Zompantli, que era el altar que platicábamos al inicio de esta conversación, y era para honrar a los dioses. El otro pan tradicional es el pan tradicional con azúcar rosa, que representa la sangre. El séptimo pan es de alma o ánimas, que son figuras humanas, y sobre todo se prepara en Michoacán, y también se le puede encontrar en Morelos y en el Estado de México, y se le llama muertes. Los panes representativos de este lugar van glaseados blanco con azúcar y se ven blancos, y tiene un puntito rosa en el centro. Los fitomorfos o zoomorfos son panes con formas de plantas o animales, y estos son muy tradicionales en Guanajuato. Pueden tener formas de conejo, burros, mulas, perros y mariposas. El pan relleno, pues puede ir desde crema, nata, Nutella, lo que se vaya acumulando en tu imaginación. Y por último, el pan vegano, que es como de las nuevas actualizaciones, que se hace con fécula de arroz y papa, y esto es una de las nuevas tradiciones para aquellos que no pueden comer ni trigo ni huevo. Ahora vamos a hablar sobre la simbología del pan de muerto. Después de haber escuchado los 10 panes tradicionales, cada uno representa o tiene representado algún simbolismo prehispánico, desde el color rojo de la sangre o el corazón hasta los cráneos humanos que tienen encima, o los fémures que están colocados hacia los 4 puntos cardinales,
o también se le llaman canelillas, y estos tienen forma de cruz o están colocados hacia los 4 puntos cardinales que representan la dedicación hacia alguno de los dioses como Quetzalcóatl, Xiptlotec, Tlaloc o Tezcatlipoca, o también pueden simbolizar las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Y la forma circular que tienen simboliza el ciclo de la vida y la muerte, y su sabor a azahar es en honor a los ya fallecidos. Bueno, y para finalizar este recorrido por la gastronomía y su relevancia con el Día de Muertos, me voy a despedir con una leyenda de la flor de cempasúchitl. Cuenta esta leyenda azteca que había 2 jóvenes, Xochitl, Huitzilin, que se enamoraron y para consagrar su amor le ofrendaban a los dioses en los montes flores. Entonces la leyenda cuenta que en un momento determinado el joven fue a la batalla y fue herido de muerte, y entonces la doncella al avisarle pues, se entristece, y entonces sube al monte para ofrendarle una última vez a los dioses y pedirles que siempre estuvieran juntos. Entonces el dios del sol le manda un rayo a la doncella y genera esta bella flor, o ella queda en ese monte como esa bella flor de 20 flores, y esa es la leyenda de la flor de cempasúchitl. Muchas gracias por acompañarme. Agradezco tu paciencia, ¿no?, para esta, ¿no?, noble causa. Y ahora recuerden acompañarme a la receta de pan de muerto que a continuación veremos. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo una receta de pan de muerto con chocolate caliente. Esa es la bebida. Vamos a empezar por los ingredientes. Los ingredientes son 250 gramos de harina, 7.5 gramos de levadura, media cucharadita de leche en polvo, 3 gramos de sal, 40 gramos de mantequilla, un huevo, 100 mililitros de leche, 75 gramos de azúcar, y el sabor que ustedes le quieran dar. Puede ser sabor azahar, sabor vainilla o cualquiera de su preferencia, y la ralladura de una naranja. Previamente yo hice la esponja con un poco de harina, aproximadamente 50 gramos del total del peso que les dije hace un momento. Le puse los 7 gramos de levadura y un poquito de azúcar. La dejé alrededor de media hora para que tomara esta consistencia, que es espumosa y como pegajosa. Y esta la vamos a dejar a un lado para integrársela después. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner los 3 gramos de sal y lo vamos a tapar. La sal no se debe de juntar con nuestro pan de muerto, más bien con nuestra levadura, porque la puede matar. Entonces la escondemos, la revolvemos bien y ponemos los demás ingredientes dentro de la fuente. Le vamos a poner el huevo y le vamos a poner el azúcar. Le vamos a poner la mitad de la levadura que habíamos dicho y vamos a empezar a revolver. Poco a poco le vamos a ir integrando la esponja que ya habíamos hecho previamente. Así, de esta manera. Entonces aquí le vamos a empezar a agregar la mitad de la esponja para que la vayamos revolviendo con los demás ingredientes. Si nos llegara a hacer falta un poco de líquido, se le puede agregar un poco de leche o de agua según nos los vaya pidiendo la masa. Aquí ya le voy a agregar toda la demás esponja y vamos a empezar a mezclar. De esta manera. Una vez que ya no puedan mover más con la palita, es hora de ensuciarnos las manos y hasta poder juntar bien toda la masa. Esto nos va a costar un poco de trabajo, y una vez que ya esté nuestra masa con toda unida, hasta que el gluten esté,
vamos a agregar la mantequilla, porque la mantequilla necesita quedar entre las capas. Entonces así. En unos momentos más los veo. Bueno, así se debe de ver, ya cuando lo puedan pasar a una superficie plana. Y se ve un desastre, efectivamente. Ahora lo que tenemos que hacer es como si laváramos ropa hasta conseguir que nuestro gluten se desarrolle. Aproximadamente les va a tomar como media hora. Ahorita los veo. Pasado el tiempo de que les platiqué, hay que empezarle a golpear ya que la puedan retirar de la mesa para terminar de activar el gluten. Y el paso siguiente es ponerle la mantequilla. Una vez que podemos ya hacer la prueba del velo, que es estirarla hasta que quede una especie de velo delgadito, como a esta, no sé si la alcanzan a ver, que ya es una masa muy finita, es momento de agregarle la mantequilla. Entonces le vamos a agregar la primera mitad y otra vez vamos a empezar a golpear y hacer como si laváramos la ropa. Se va a volver a aguadar su masa, no se espanten. Nada más que si tienen las manos muy calientes, uno, no es recomendable que ocupen más mantequilla, solo diré más harina, solo la necesaria. En este caso, yo puse un poquito aquí por si llegara a hacer falta, pero no la ocupen a menos que sea súper necesario. Entonces ahorita los veo. Una vez que ya agregamos la segunda parte, se va a ver toda fea otra vez. Es normal, solo es cuestión de mucho tiempo, mucho amasado, aproximadamente media hora. Y tienen que estar muy atentos a que no se vaya a salir la grasa que le estamos agregando. Si se ve toda cortada, entonces hay que refrigerar. Muy bien, ahora le vamos a poner la ralladura de nuestra naranja. Puede ser cualquier cítrico, puede ser limón, el sabor que más les guste. Una vez que ya lo tenemos así, le vamos a poner la esencia de azahar o de vainilla o la que quieran y volvemos a amasar un poco. Recuerden, la prueba de oro en el pan es que se haga la forma del velo. Eso indicará que nuestro gluten está listo y que va a poder fermentar de una manera correcta. Entonces ya nada más los veo para el paso antes de la fermentación. Una vez que ya tenemos nuestra bolita súper suave y lisa, vamos a bolearla y la vamos a poner a fermentar. Aquí hay dos opciones. Pueden dejarla fermentar durante 4 horas en un lugar templado, bueno, de 2 a 4 horas, dependiendo de la temperatura de su casa, o bien dejarla toda la noche en el refrigerador, bien cubierta y con un molde enmantequillado previamente y bien tapada. Yo la voy a dejar toda la noche y mañana les digo cómo se hornea. Muy bien, una vez que ya pasó toda la noche, la saqué 4 horas para que tomara calor y se ve de la siguiente manera. Lo primero que podemos observar es que suena como si fuera la pancita de un bebé y cuando la aplastamos regresa a su lugar y además pues obviamente dobló su volumen, ¿sale? Entonces ahora lo que sigue es formar el pan. Ok, muy bien. Mi masa total pesó 600 gramos, dejé 100 gramos para los huesitos y lo primero que vamos a hacer es como esconder estos bordes y bolear, que es como meter las manos abajo de la masa y hacer que quede toda la superficie lisa del pan. Si se fijan, yo no estoy agregando nada de harina ni nada, o sea, esta masa se debe despegar sola y lo que voy a hacer es aplastarla un poco o bien hacer 2 panes de muerto. Este sería si fuera a hacer un pan grande, pero como yo quiero hacer 2 pequeños, o bueno, 2 medianos, van a salir más o menos medianos, lo voy a cortar exactamente a la mitad y los voy a bolear ambos. De esta manera. Y los vamos a volver a dejar fermentar. Y las bolitas las vamos a meter al refrigerador para ahorita que formemos los huesitos, para que estas no fermenten y estos dos sí. Una vez que ya están formados nuestras bases, las vamos a aplastar tantito y las vamos a dejar fermentando. En un momento más les enseño a hacer los huesitos. Ok, para hacer la cabecita solo hay que bolear muy bien las bolitas hasta que no dejemos ninguna superficie plana.
O sea, tiene que quedar totalmente redondeado. Listo. Para hacer los huesitos, igual empezamos por un boleo. Y entonces vamos a ir haciendo crecer nuestra masa, haciendo este ejercicio, y le vamos a meter entre los dedos para darle la forma de huesito. De esta forma. Y así van a hacer con cada uno de los demás huesitos. De tal forma que les queden 3 de estos y 2 de estos. Una hora después vamos a formar nuestros panes de muerto ya para meterlos a hornear. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los huesitos. Y les vamos a ir haciendo un huequito aquí en el centro. El huequito es para que no se le vaya a caer la cabeza una vez que se terminen de fermentar en el horno. Entonces aquí ya le vamos a colocar tantito huevo. Vamos a barnizar bien todo nuestro pan. Y le vamos a pegar la cabeza. Lo vamos a dejar fermentando unos 20 minutos más y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados. Esa es la temperatura de precalentado del horno y le vamos a bajar a 170 grados centígrados para terminar la cocción durante aproximadamente 20 minutos para panes de este tamaño o bien hasta que estén dorados. Ok, para el acabado final tengo mantequilla derretida, entonces lo vamos a barnizar con mantequilla derretida y lo vamos a coronar con azúcar. Entonces aquí lo vamos a embarrar bien. Y por último les voy a enseñar a hacer el chocolate. Ahorita los veo. Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro pan listo, vamos a hacer el chocolate. Aquí tengo una tableta de chocolate de mesa o de que tiene azúcar y canela. Vamos a cortarlo de esta manera, lo más delgadito posible, y luego lo vamos a agregar aquí. En unos momentos más los veo. Muy bien, ya está listo nuestro chocolate. Y ahora sí, vamos a probar nuestro pan de muerto. Este lo rellené con un poco de nata y este está solito. ¿Cuál quieres probar? El de nata, por favor. Ok. Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que repliquen nuestra receta y los veo hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Espero que ahora que sabes todas nuestras tradiciones, pongas a prueba la receta de pan de muerto, puedas ser parte de esta celebración y sentirte orgulloso de tus tradiciones. Nos vemos en la próxima.